En este documental os voy a presentar un abanico que es un mini tratado de danza. Su país está dividido en 5 secciones. Por su cara principal tiene pintada una deliciosa escena de danza con 3 parejas vestidas a la moda del siglo XIX. Una pequeña orquesta de 3 músicos acompaña la danza. Esta imagen central está rodeada de 5 partituras para piano. Documentar este abanico ha sido un proceso detectivesco durante el cual descubrí cómo fijar su fecha de fabricación, quién era el autor de las melodías y qué pasos de danza componían las figuras que se señalan al pie de las partituras. Este viaje de descubrimiento lo hice con la inestimable ayuda en la parte musical de Consuelo Roy, una magnífica pianista e investigadora con la misma curiosidad insaciable que yo. Descifrar las claves de esta pequeña joya del adorno femenino me ha permitido contextualizar mi abanico y volver a escuchar esas melodías 193 años después. El proyecto de comentar los abanicos del Museo Nacional de Artes Decorativas con escenas de danza y baile en 2 documentales que podéis ver en mi canal surgió precisamente de este abanico tan especial para mí. Fue un regalo de mi maestra y mentora en danza histórica y además gran amiga Peggy Dixon. La idea de producir un documental sobre la historia de este emotivo regalo me llevó a un emocionante viaje cultural que quiero compartir con vosotros. El primer paso fue estudiar con atención el abanico y hacer buenas fotografías digitales para enviarlas a Consuelo y que fuera trabajando en las partituras. Cuando ella pudo ver el abanico en directo por primera vez, quedó asombrada. ¡Qué pequeño! Cuando Carlos me envió las fotografías de las partituras, unas fotografías digitales de gran calidad y ampliadas, entendí que el abanico, intuí, era también un abanico grande. La sorpresa vino después cuando vi el abanico y las imágenes son realmente miniaturas hechas con una exquisitez absolutamente increíble para lograr esa perfección a la hora de la transcripción de la música. Efectivamente, partituras, notas y alteraciones eran de tamaño tan pequeño que nos admirábamos de la destreza del artista para reproducirlas con precisión. Aquí surgieron las primeras dudas, ya que había errores en la transcripción musical. ¿Desconocería quien ilustrase el abanico el lenguaje musical? ¿El diminuto tamaño del conjunto no le habría dejado espacio para algunas de esas alteraciones o signos que faltaban? ¿Desaparecieron esos detalles con la reparación del abanico? Aunque a primera vista no se apreciaban, una mirada más atenta me descubrió que el país del abanico confeccionado en papel se había roto en algunas zonas, seguramente por un uso frecuente, y había sido reparado pegando tiras de papel de refuerzo sobre las que se habían repintado las partes dañadas, dando continuidad a las imágenes originales. Estas reparaciones incluían la escena de danza central y zonas de las melodías. En la base del abanico, esa tira de papel recorre todas las partituras y el pie de la imagen. Desde la galopada, pasando por la misolonghi o el barquichuelo, arriba en el centro, tienen parches en su parte superior que bajan hasta la imagen, también repintada en los personajes que bailan y en parte de los trajes de algunas damas y caballeros. Se aprecian los retoques en la lidia, también en el borde superior, y en una pérdida de papel en el último compás de la clave de fa del segundo pentagrama. La misolonghi presenta un parche blanco con notas repintadas en el segundo compás de la clave de fa del segundo pentagrama. Estas tiras de refuerzo llegan pasando por el clic-clac hasta la guarda derecha. Quien reparó el abanico al repintar las notas musicales sobre las tiras de refuerzo podría haber omitido algunas al reproducirlas. En el clic-clac se ve que el papel se ha rasgado en varios sitios y si esos trozos se pierden hay que reponerlos intentando pintar las notas correctas encima, a veces con un pésimo resultado. Pero hay otros errores que sugieren que quien decoró el país no sabía música o se despistó mucho. Los iremos viendo al comentar las distintas melodías del abanico. Todas ellas son melodías para cuadrillas de contradanzas, como aparece escrito en el propio abanico. Las cuadrillas fueron bailes de sociedad muy populares, como veremos más adelante.
Junto a las partituras figura también el nombre de su autor, J.B. Thollbecke. Ni Consuelo ni yo habíamos oído hablar de él. Las primeras pesquisas sobre ese señor Thollbecke las hizo Consuelo, enviándome 3 enlaces que había encontrado en la web donde se citaba a este misterioso compositor. Curiosamente, apenas se daba información sobre él, si bien quedaba claro que además de componer, transcribía y hacía arreglos de piezas de ópera y ballet. Incluso encontré un anuncio en la revista El Espejo de París, donde aparece como compositor de varias piezas en un concierto en el Jardín Turco de la capital de Francia. Seguir esa reducida pista me permitió no solo saber quién era este compositor, nada fácil porque había varios apellidos Thollbecke, incluso escrito Talbecke, y uno de ellos, M. Thollbecke, era director de la Orquesta del Teatro de Variedades de París. Pero la pista del J.B. Thollbecke que nos interesa también me permitió datar la fecha de fabricación del abanico. Gracias a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España pude acceder a un catálogo guía editado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Era el catálogo de una exposición sobre el abanico español organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte y realizada entre mayo y junio de 1920. En este catálogo aparece referenciado mi abanico. En la sala 4 de la exposición, dedicada a los abanicos desde el segundo decenio hasta mediados del siglo XIX, aparece descrito con el número de catálogo 234 y se data entre 1830 y 1835. Aquel abanico, descrito como el mío, pertenecía a la colección de don Félix Boix. Y don Félix Boix no era un coleccionista cualquiera. Fue nombrado vocal del Real Patronato del Museo del Prado en 1915. En 1925 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con un discurso sobre la litografía. Colabora con la Asociación de Amigos del Arte, precisamente la organizadora de esa exposición de abanicos en 1920, y destaca como un activo coleccionista de obras que constituirán la base para la formación del Museo de Historia de Madrid. Algunos de esos datos me darían pistas sobre la confección del abanico y una posible hipótesis sobre el origen de los errores musicales que Consuelo había detectado. El dibujante ha hecho una cuidada transcripción de las partituras con una grafía muy clara. Quizás las notas se ven con cierta dificultad en algunos tramos por los propios pliegues del abanico, pero en cualquier caso resultan bastante legibles. Aún así, no sé si por error en las propias partituras originales o por descuido del dibujante se aprecian pequeños fallos que iré señalando in situ. También debo indicar que resultan imprecisos los signos de llamada o de repetición, en general por ausencia de estos. En todas las partituras, bajo mi punto de vista, falta lo que en música llamamos da capo, un término italiano que significa a la cabeza o desde la cabeza. Es decir, volver al principio de la obra una vez se ha tocado completa para terminar en la tonalidad en la que ha sido escrita. Eso conlleva un fin que tampoco figura escrito, pero que puede intuirse perfectamente. Mientras Consuelo trabajaba completando los fallos de las partituras, yo volví a mi investigación. Gracias al catálogo, asumí rápidamente que mi abanico no era el único ejemplar y un dato muy significativo que aparecía en el propio abanico me llevó a una teoría muy plausible sobre su creación. Según está escrito a lo largo de una de las varillas, el abanico se fabricó en París, en la fábrica de un tal Fernando Coustellier. Recordad cómo en los anteriores documentales vimos la importancia de París en la producción europea de abanicos. Pero el caso de Coustellier es curioso porque tenía una delegación en Valencia, ciudad muy famosa como productora de abanicos de calidad. Bajo la partitura de título Le Clic-Clac se lee F.C. número 494, es decir, las siglas del nombre del fabricante, Fernando Coustellier, y que este abanico era el 494 de una producción tal vez mucho mayor. Una producción tan masiva descartaba que las escenas y partituras del país se hubieran hecho a mano, como pudiera parecer en un principio. Yo intuía que se había usado la técnica de la litografía, una técnica muy popular en la fabricación de abanicos que muchas veces se combinaba con el coloreado total o parcial de la impresión litográfica.
Muchos de los más importantes litógrafos españoles realizaron abanicos. Un caso paradigmático fue el de José Coromina, quien empezó como litógrafo y llegó a convertirse en el industrial abaniquero más importante del país. Si añadimos a esto el dato de que en 1796 el alemán Alois Senefelder, buscando un sistema de impresión barato para las partituras musicales, inventó la litografía, la impresión litográfica explicaba la precisión de aquellas diminutas partituras, pero hacía mucho más extraño que faltaran esos signos fundamentales que comentaba Consuelo y que con la litografía hubieran sido fáciles de añadir. ¿O no? El catálogo solo me ofreció ilustraciones de algunos abanicos escogidos pertenecientes a sus majestades la reina Victoria, la reina Cristina o a la infanta María Luisa, y a marquesas y condesas como la de Villamonte o la de Urquijo. Desgraciadamente, no había ilustración del mío, aunque su descripción en el catálogo bastó para reconocerlo. Abanico con varillaje de hueso y lentejuelas, país de papel, grabado iluminado con 3 parejas bailando contradanzas al son de una pequeña orquesta. A los lados, música notada de la cuadrilla de contradanzas compuestas por el señor J.B. Tolbeque. Época de 1830 a 1835. Una vez datado y contextualizado el abanico, centrémonos en lo importante, la música y la danza a la que acompaña. Las 5 melodías que contiene el abanico son breves y muy sencillas, tanto a nivel melódico como armónico, todas ellas en ritmo binario. Tienen 3 secciones más o menos diferenciadas, con retorno siempre a la primera sección que conduce al final de la obra. Imagino que por una cuestión estética, el dibujante colorea de azul uno de los pentagramas de cada línea o los dos, siguiendo un patrón idéntico en cada ocasión, que es pentagrama inferior, pentagrama superior y ambos pentagramas. Ciertamente no encuentro una lógica musical para ello, por eso apunto más a una cuestión exclusivamente de diseño. Empezando de izquierda a derecha, las melodías tienen por título la galopada, la misolonghi, el barquichuelo, está en la parte central sobre la ilustración de los bailarines, la lidia y por último le clic-clac. 3 de las melodías se acompañan del nombre de las figuras de danza tradicionales para bailar en una cuadrilla. Así en la galopada se señala la figura del pantalón, en el barquichuelo la figura de la gallina. Y en le clic-clac aparecen escritas las siguientes: final, chassé, cloissé, 4 y el estío. En los cotillones y cuadrillas del siglo XIX se llamaban figuras a un conjunto establecido de pasos con un recorrido característico en el espacio. Según se combinaran pasos y trayectorias, las figuras recibían nombres que todo el mundo conocía de memoria y que podía ejecutar con solo mencionar su nombre, aunque era habitual que un maestro de ceremonias las fuera recordando a los asistentes durante la danza. Para situarnos en el tipo de bailes de los que hablo, hagamos un poco de historia. El cotillón evolucionó hacia la cuadrilla o quadrille, pero su origen es discutido. Una teoría dice que era una variante de las contradanzas de cuadro inglesas que los franceses adornaron con sus propios pasos, dándoles otra forma y nombre, para luego exportarlas de vuelta a Inglaterra. En mi canal encontraréis varios documentales sobre las contradanzas inglesas, tanto en la sección de Historia de la Danza como en la de los tratados de danza en la Biblioteca Nacional de España. Ellis Rogers, uno de los mayores especialistas en danzas del siglo XIX en Reino Unido, ha sido mi fuente para muchos de estos datos históricos. En Inglaterra, el cotillón de finales del siglo XVIII era una danza para 4 parejas situadas en cuadro. Se componía de 9 cambios, llamados estrofas, y una figura, llamada estribillo. Los cambios eran muy sencillos y siempre los mismos. La figura era más compleja y diferente para cada cotillón y se repetía 8 veces entrelazada en esos 9 cambios. Más adelante la cuadrilla se puso de moda sustituyendo al cotillón. La cuadrilla se componía de 5 de las figuras del cotillón, pero sin los cambios. Debido a la dificultad de recordar las secuencias por la gran variedad de figuras donde escoger, la llamada cuadrilla francesa se estructuró con 5 figuras, en este orden. Primero, el pantalón. Segunda, el estío. Tercera, la gallina. Para la cuarta figura se podía elegir entre la pastorela,
la Trenis o la Polonesa, y para la quinta la figura llamada la París o de nuevo algunas de las figuras de la cuarta posición. El final de la cuadrilla solía ser una figura elegida por el maestro de ceremonias que coordinaba las danzas, aunque repetir el estío era un final frecuente. Curiosamente, estas figuras establecidas en la estructura tradicional de la cuadrilla francesa coinciden con algunas de las que aparecen escritas en mi abanico al final de cada pentagrama, aunque solo aparecen los títulos de 3 de esas figuras tradicionales. Bajo la melodía de la galopada se señala el pantalón, la primera figura de la cuadrilla. El estío debería ser la figura que apareciera escrita bajo la segunda melodía, la misolonghi, pero no aparece. Como los nombres de las figuras están al pie de las partituras, ¿podría ser que en la misolonghi quede oculto por el papel de reparación que se ha puesto encima? Lo mismo sucede al pie de la lidia, melodía que correspondería a la cuarta figura establecida. ¿Ocultará también la reparación el nombre de la pastorela, la Trenis o la polonesa? La quinta melodía ofrecía varios nombres distintos en mi abanico. Bajo le clic-clac se lee final, chassé-cloissé 4 y el estío. El siguiente paso era descubrir si bajo ese papel reparador había algo escrito que el restaurador no consideró suficientemente importante para replicarlo, cuando era fundamental saber qué figura había que bailar cuando sonara esa melodía. Yo imaginé que la única solución para averiguarlo sería el uso de técnicas de fotografía infrarroja o ultravioleta, técnicas fuera de mi alcance, aunque muy habituales en los museos. Normalmente en el estudio de una pintura, cuando quiere saberse lo que hay debajo de la capa más externa del cuadro, rectificaciones del artista o repintes. ¿Cómo acceder a esas técnicas? Muy decidido, contacté por correo electrónico con el Museo de Zaragoza, dirigiéndome a su restauradora de documentos. Le expliqué el proyecto cultural de mi canal de YouTube y a ella le entusiasmó la idea. Pero necesitábamos la autorización de la dirección del museo y también la autorización de las instancias superiores del Gobierno de Aragón. Conseguida la aprobación general, Nerea Díez de Pinos, la restauradora, me pidió ver el abanico. En 2 de los injertos de pergamino que tiene el abanico, gracias a la luz transmitida del reverso del abanico, podemos observar que debajo de ellos hay grafía. En ese momento me dio un vuelco el corazón. Como yo sospechaba, al repararse el abanico se había ocultado algo. ¿Sería el nombre de las figuras? Nerea valoró la mejor técnica para despegar la reparación sin dañar la grafía que se adivinaba. Carlos, aquí observamos 2 injertos. Los 2 son de pergamino, entonces podemos emplear varias metodologías para proceder a su levantamiento. Como es un pergamino muy finito, tipo vitela, voy a probar con un poquito de agua caliente, agua destilada, previamente calentada. Vamos a ir de menos a más. Voy a hacer una prueba de agua destilada calentada y voy a dar un poquito de humedad al injerto de pergamino, porque deduzco que el adhesivo empleado por el tipo de injerto y la época del injerto va a ser soluble al agua. Con un poquito de humedad yo creo que podemos conseguir levantarlo. Nerea empezó a separar el papel con mucho cuidado. Yo no podía dejar de mirar muy nervioso el minucioso trabajo de Nerea. Si por el tema que fuera, sí que se levanta, efectivamente. Procedemos con mucho cuidadito. No mucho después, empezó a ver las primeras letras. Observamos esa grafía que se intuía a través de la luz transmitida. Momento emocionante. No es mojar, es aportar humedad. De forma puntual y de forma controlada. En las zonas donde está más adherido nos ayudamos de un bisturí de mango fijo. Ya vamos encontrando parte de las letras. Es muy importante no ofrecer demasiada humedad para no dañar el papel original. Aquí tenemos la firma. Efectivamente,
Bajo el papel de la reparación podía leerse claramente el estío, la segunda figura de la cuadrilla tradicional. Los dos teníamos una sonrisa de oreja a oreja. Ahora solo quedaba comprobar que bajo la reparación del otro lado también se había conservado el nombre de la figura. Vamos a por el otro injerto. ¿Sí? Lo mismo que el anterior. Aquí tenemos el siguiente injerto. Nos ayudamos del bisturí. Acaba en is. Mis nervios crecían en sentido inversamente proporcional a la lentitud y cuidado con que Nerea ponía en despegar el papel de la restauración. Claro, aquí el papel, el país del papel está más deteriorado antes del injerto y hubo una pequeña pérdida del papel del país. Aquí se observa. En el injerto no hay grafía, en cambio en la base no se observa. En esta ocasión, el papel original del país estaba más dañado y solo aparecían letras parciales. Aquí solo vamos a poder obtener lo que quedaba antes de hacer el injerto. Una T, un espacio dañado y al final una I y una S. Por la longitud de la palabra se podía deducir muy fácilmente que era la trenis. Figura de, aquí yo veo trenis, sí, lo que has dicho, mira. La cuarta figura de la cuadrilla. Éxito de nuevo. De las varias posibilidades que normalmente presentaba la cuarta figura de la cuadrilla francesa, la pastorela, la trenis o la polonesa, mi abanico nos ofrecía claramente la trenis. Por fin las dudas estaban resueltas. ¿Deberíamos volver a cubrir esos nombres en aras de la seguridad del abanico o podríamos dejar esa zona del país libre de reparación para que cada partitura tuviera el nombre de su figura correspondiente? Una vez levantados los injertos que se hicieron en su momento a modo de reparaciones y consolidaciones, he visto que no es necesario realizarle yo ningún tipo de consolidación, puesto que es un abanico que no va a recuperar su funcionalidad. El país se encuentra en muy buen estado en general, tiene numerosas reparaciones con injertos y estos dos realmente hacían una función de cohesión, pero que ahora mismo, si no se va a abrir y cerrar, no lo veo necesario. Es un abanico que se encuentra en muy buen estado de conservación. Mi siguiente trabajo consistía en reconocer los pasos que componían esas figuras, lo que fue posible gracias a dos pequeños manuales que llevaban años en mi biblioteca y de los que os hablaré con más detalle más tarde. Uno de ellos se titula Bailes de Sociedad, de un tal Gaulikowski, y el otro Diversiones de Sociedad. Estos libritos describían los pasos de cada figura y la forma de hacerlos, pero ahora surgía otra dificultad: decidir a qué tempo habían de tocarse las melodías para poder interpretarlas, algo que preocupaba a Consuelo desde el principio. Ellis Roger ofrece una inestimable ayuda cuando en su introducción al volumen 7 de la colección de libros sobre danza histórica escrita por Peggy Dixon cita dos referencias de la época que pueden ser muy útiles para nuestra pianista. Rogers comenta que la velocidad a la que se interpretaban las contradanzas en Francia era más rápida que en Inglaterra, y que en Viena se tocaban más y más rápidamente hasta que los participantes caían al suelo. Pero lo realmente útil es su anotación sobre un tal Monsieur Guidoux, quien en 1804 escribe que una buena velocidad para la cuadrilla era 40 compases por minuto, que en nuestros días nos resulta muy lento. Friedrich Zorn, que ya cité en el documental sobre la iconografía de danza y baile en los abanicos del Museo Nacional de Artes Decorativas, proporciona una medida de metrónomo en su Gramática del Arte de la Danza de 1887, señalando 100 para las cuadrillas, aunque añade que se puede aumentar la velocidad si los participantes caminaban los pasos en vez de bailarlos. Caminar los pasos era una solución aceptable para quienes no poseían una buena coordinación o dotes para bailar. Siempre que puedo, me gusta comprobar por mí mismo los datos citados por otros autores. Me fue imposible conseguir la fuente original de ese Monsieur Guidoux que citaba Rogers, pero sí pude encargar en una librería de viejo de Estados Unidos la traducción al inglés de la obra de Zorn y efectivamente en su página 182 aparece esa medida de metrónomo. En cuanto a la velocidad de las danzas, tras los hallazgos de Carlos y consensuado este aspecto con él, hemos optado por un tempo intermedio entre lo que señala Guidoux y lo que señala Zorn.
Los 40 compases por minuto de We Do dan una velocidad metronómica de 80 figuras por minuto, ya que cada compás tiene 2 partes. Y Zorn, como hemos visto, habla de una velocidad de 100. Era de esperar que en el contexto social y cultural del siglo XIX se bailara de forma más reposada de lo que imaginamos en el XXI, y al ser un baile social que acogía todo tipo de edades y formas físicas, se optara por un tempo que agradara a la mayoría. La pista esencial nos la da en su introducción este librito que he citado, titulado Bailes de Sociedad. Al justificar el contenido del libro junto a los bailes de pareja más agitados, como la polka, la mazurca o el vals, los autores han añadido los bailes de figuras o cuadro que tienen la ventaja de ser más reposados y sirven de descanso a los anteriores. Teniendo en cuenta el contexto sociocultural, tal como ha explicado Carlos, y que esos bailes servían como descanso de los anteriores, la velocidad elegida para 4 de las piezas que contiene el abanico oscila entre 84 y 96. Estas piezas son la galopada, la misolonghi, la lidia y le clic-clac. La obra que nos falta, el barquichuelo, la más expresiva de todas, está escrita en compás ternario y llegaría a un equivalente en compás binario de 108 para que no quede excesivamente lenta, lo que dificultaría los pasos de los bailarines. Para completar la información sobre estos popularísimos bailes, solo queda comentar el número de personas que bailaban las cuadrillas y en qué formación lo hacían. Los grupos de bailarines eran de 4 parejas enfrentadas unas a otras, formando un cuadro. Gaulikowski describe así esa estructura. La pareja que avanza primero es la pareja número 1, la pareja que está frente a ella es la número 2, la que está a su derecha la número 3 y la que está a su izquierda la número 4. La numeración de las parejas es ligeramente distinta de la de los cotillones del siglo XVIII. Bien, parece que tenemos todos los elementos para poder interpretar las melodías y escuchar, después de 193 años de su fabricación, cómo suenan sus diminutos y a veces incompletos compases. La pieza número 1 se titula La galopada. La forma de ejecutar sus 3 secciones, que están claramente delimitadas por dobles barras, no está bien señalada, pero los cambios de armonía dan la pista para lo que entiendo que sería el orden correcto entre ellas. En el compás número 10 falta una ligadura entre las 2 primeras notas, tal como aparece en el compás número 12, que es una repetición del mismo. Y por último falta ese da capo al que aludía anteriormente después del último compás y la palabra fin en el compás número 8, que es donde debe terminar la obra. Conocer las figuras de las danzas cuyos nombres aparecían en aquellas partituras ayudaría a intuir los signos de repetición que faltaban al adecuar los compases musicales a la estructura coreográfica de la danza interpretada. Pero otro hallazgo tardío en la Biblioteca Nacional de España nos lo puso mucho más fácil. De nuevo, a través de la Biblioteca Digital Hispánica, encontré partituras de cuadrillas de la época para piano impresas. Las partituras de la Biblioteca Nacional fueron una magnífica guía para ajustar lo que la lógica musical parecía indicar. Son partituras impresas en donde aparecen escritas con toda claridad las repeticiones que deben hacerse en cada una de las danzas. Por tanto, he seguido ese modelo para interpretar las 5 piezas del abanico, optando por mantener un tempo firme y bien marcado en todo momento para apoyar el baile de las hipotéticas parejas, esto es, sin tomarme licencias musicales de retardandos, respiros u otros recursos de agógica. Como ya os he dicho, la figura asociada a la galopada es el pantalón, traducción del original francés le pantalon. Para el pantalón, la secuencia de pasos concretos que todo el mundo conocía era una cadena inglesa completa, una cadena de damas, medio paseo en pareja y media cadena inglesa. La galopada suena así en las maravillosas manos de Consuelo. Os recomiendo encarecidamente que uséis unos buenos auriculares para no perderos todos los matices de la maravillosa interpretación de Consuelo Roy.
Quedan todavía 4 maravillosas melodías más por escuchar, además de sumergirnos en las fiestas de la buena sociedad con sus entretenimientos llenos no solo de bailes, también de juegos de prendas y juegos de manos. La competencia por ser los mejores anfitriones obligaba a la clase alta a gastar grandes sumas de dinero en la compra de estos accesorios y a los invitados a ensayar en casa las figuras de las cuadrillas para no hacer el ridículo. Todo esto lo veremos en la segunda parte de este episodio y además indagaré en los archivos del Museo Nacional de Artes Decorativas para ver si tienen algún abanico que, como el mío, presente partituras decorando su país. Todavía queda mucho por desvelar. Te espero en la segunda parte.